A ver, hay que algo muy concreto. Donde la iglesia ¿qué? ¿Llama de qué? Donde la iglesia necesita. Y lamentablemente nosotros ponemos nuestras condiciones. Padre, familia, hermano. Nosotros ponemos nuestras condiciones. Y entonces yo voy allá, donde haya aire, donde haya luz, donde haya avión, donde haya esto, y es donde la iglesia lo necesita. Ahí sí creo yo que va a evangelizar. Dice, este capítulo se divide en 5 apartados que tienen planteados criterios que el Papa propone para que la iglesia se coloque toda ella en clave misionera en la respuesta al mandato de Jesús. ¿Sí recuerdan cuál es el mandato de Jesús? Es el Mateo 28, 19, 20. Vayan, lo mismo, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como ustedes se lo van a grabar, igual que el Padre se lo ha grabado, es lo mismo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Repitamos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La Biblia latinoamericana lo expone así. Vamos a leer todos el corito. 1, 2 y 3. Van pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vale. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la vida de Jesús. Vayan por todo el mundo. El Papa explica que la exhortación surge como pedido. Aquí está el porqué hizo esa exhortación. Como pedido del sínodo para los obispos sobre la nueva evangelización, para la transmisión de la fe que se hizo en octubre del año 2012. También presenta los límites de la exhortación y sus principales contenidos. Recuerda que les decía al comienzo, el año de la fe que nos dejó a nosotros un mensaje muy concreto. Debemos aumentar nuestra fe. ¿Debemos qué? Aumentar nuestra fe. Muchos mensajes nos dejó, pero ese mensaje es importante. Debemos aumentar nuestra fe. Ahora el Papa, después de esa exhortación, después de ese mensaje, nos da entonces la alegría del Evangelio. Estos son los criterios. Pongan cuidado a los criterios. Estos son los criterios que deben guiar a la iglesia en su renovación. ¿Verdad? Que le coloco la palabra renovación con mayúscula. Para cumplir con el mandato misionero de Jesús. ¿Y cuál es el mandato misionero de Jesús? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, estos son los criterios que necesitamos en la iglesia para nuestra renovación. Allá los subrayan. 1. Una iglesia en salida. ¿Qué quiere decir eso? Abierta. Abierta, una iglesia abierta. Así como está estable este salón. Una iglesia en salida. Que acoja a todo el mundo. Que acoja a todo el mundo. Hoy en día hablamos de la confesionalidad. Que nos acoja a todos, una iglesia en salida. Segundo, desde el corazón del Evangelio, tocando el corazón a todos. Tocando el corazón a todos. Dándonos cuenta del sufrimiento, el dolor, todo lo que padece el hermano, el que está ahí. Con el dolor, con el corazón del otro. Pastoral en conversión. Necesitamos
acercarnos al Señor y decir, he cometido una falta, he cometido el pecado, pedir la conversión, acercarme a un cambio, a algo renovador en nosotros mismos, buscar los principios, las formas más sencillas o elementales para acercarme al Señor. En otras palabras, acercarme o irme por el camino de la conversión. ¿Por el camino de qué? De la conversión. Otro punto, la misión que se encarna en los límites humanos, en las personas. Lo que vamos enseñando, lo que vamos encarnando, lo que vamos transmitiendo, lo que vamos pasando de un lugar a otro. Lo que vamos manifestando al recibir y al dar el Evangelio. Lo último, una madre de corazón abierto. El ejemplo de la Santísima Virgen María, con un corazón siempre abierto. Entonces la iglesia siempre como una mano, con un corazón abierto. Con un corazón abierto. No podemos cerrar las puertas. Esto es prácticamente la síntesis de su criterio. No podemos cerrar las puertas. Hay que abrir las puertas para que todos podamos entrar y seamos evangelizados. Con el modelo de Jesús y los apóstoles, hablando de una iglesia en salida, con el modelo de Jesús y los apóstoles, el Papa exhorta a cada cristiano y cada comunidad a salir de la propia comodidad. Yo sé que ustedes para venir a este encuentro, y algunos faltaron, porque se invitaban a muchos, dejaban algunas comodidades. Es que a veces somos tan cómodos, dejaban algunas comodidades y se vinieron aquí a compartir, a escuchar para después transmitir. Entonces el Papa dice muy claro ya, con el modelo de Jesús y los apóstoles, el Papa exhorta a cada cristiano y cada comunidad a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Ustedes hicieron esa teoría y por eso están sentados hoy y van a recibir o están recibiendo algo que después lo van a transmitir. Yo sé que alguna cosita de todo esto se les va a quedar y eso es lo que van a transmitir. Transmitamos siempre hablando de la transmisión del Evangelio. Transmitamos siempre las cosas buenas hablando de la transmisión del Evangelio. Transmitámosle al otro, démosle al otro las cosas buenas. Enseñémosle verdaderamente el camino para ir a Jesucristo. Juan María Vianney, recuerda, el santo cura de Ávila, le dice a la gente, ustedes enseñan el camino para ir a Él, pero yo lo llevo a Dios, yo lo voy a llevar a Él. Nosotros debemos invitar a los otros hacia Dios, llevarlos al camino de nuestro Señor. El segundo capítulo, en la crisis del compromiso comunitario. En dos apartados el Papa realiza un agudo diagnóstico, tanto de la cultura que condiciona la actividad evangelizadora, como de las tentaciones propias de los agentes evangelizadores. Contamos con una cultura que frena la parte de la evangelización y contamos también allí con las tentaciones, lo dice el Papa muy claro, con las tentaciones propias en las que están sometidos ustedes y nosotros. Con las tentaciones, por ahí dicen que el diablo está suelto, ¿no es así? Por ahí dicen que el diablo está suelto, pues hay que amarrarlo, así de fácil. El diablo está suelto y si nosotros nos dejamos, el diablo ve quién como león, ¿con quién? A quién devorar. Y nos dice San Pablo, resistirles firmes en la fe. El diablo está suelto, hay que amarrar, hay que cogerlo, decían nuestras abuelas, de la pata de la cama, de la patilla, y amarrarlo ahí en esa parte de la cama. Amarrarlo bien para que no se vaya a soltar. No va a soltar. Primero, algunos desafíos del mundo
actual. Este primer apartado es un actualizado diagnóstico cultural de cara a la tarea evangelizadora de la iglesia. Comienza con una fuerte interpretación. Miren, estos apartados son tan claros que no necesitan explicación. Permítame que se los lea. Primero, no a una economía de destrucción, solamente para esto y no más. No a una economía de destrucción. Segundo, no a la nueva idolatría del dinero. Cuánta idolatría, tantas cosas básicas que se consiguen. El manejo del dinero es fácil, facilísimo, y miren en lo que caemos. Embaucamos o enajenamos la libertad, atropello de la misma familia. Tercero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir. Estamos manipulados y manifestando el servicio por medio de la cantidad por lo que tiene. Y nosotros estamos llamados a servir. Y entre más autoridad, más servicio. Entre más autoridad, más servicio. En estos capítulos, hoy se podría quedar uno para explicar. Entre más autoridad, más servicio. La autoridad no es el que manda. El que está arriba está para servir. ¿Recuerda las palabras de Jesús? No vine a que me sirvan, sino a servir. No vine a que me sirvan, sino a servir. Vine a servir. Y nos dio el ejemplo, no solamente de gratitud, sino también de servicio. Lavó los pies a los discípulos. ¿No es así? El último, no a la iniquidad que genera violencia. Todo lo que está causando hoy en día violencia entre nuestra juventud, los jóvenes. Tantas masacres, tantas cosas que se van a dar presentando a diario, tantas cosas que nosotros vemos y que todo va o se está presentando en violencia, en guerra, en injusticia, y todo eso causante del poder, aquello que llamamos dinero. Y lamentablemente el poder que se adquiere no deja ver la persona utilizada, el utilizador que hay en esos hombres. Qué persona tan buena, tan agradable, tan laudable, pero llena de poder, de grandeza. Y de Dios muy poco. Y de Dios muy poco. Estos pasajes son una fuerte denuncia de lo que dice Pablo. Estos pasajes son una fuerte denuncia de una crisis antropológica del hombre, porque el único ser que piensa quién es el hombre. De una crisis antropológica, el único ser que piensa, actúa, es el hombre. La negación de la primacía del ser humano, y hay un rechazo de la ética y de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a permitir si hay una negación en ese problema antropológico? ¿Cómo vamos a permitir esas cosas buenas? Estamos rechazando la ética. Ahora, uno de los criterios, desafíos grandes que nosotros tenemos es ubicar nuestra ética. Muchas cosas nos están a nosotros abriendo los ojos, que nosotros nos confundimos. El Papa dice, estamos pecando la ética humana. Un acto es aquel que se hace con responsabilidad y libertad. ¿Recuerdan que eso nos enseñaba? Aquel que se hace con responsabilidad y libertad. Un acto es una acción, y yo la voy repitiendo, pero esa acción la hace el hombre, y la hace bueno o la hace mal. Y esa acción es para el bien. Hablar de la iglesia es para el bien, en este caso, evangelizador. ¿Cómo voy a cometer un acto malo para alegrar de esta familia que en este momento va a sufrir? ¿Cómo voy a pasar yo entonces, o voy a plantear para destruir a esta familia, a este hogar, sabiendo que ese acto o eso que estamos haciendo, esas acciones, son buenas? Yo no puedo decir entonces ahora, y con el dedo voy a tapar todo el universo. Y no puede ser tampoco que no estoy enterado de la situación y de las circunstancias. Lo que es malo es malo, y lo que es bueno es bueno. La verdad es aquí
y en cualquier parte. Y la verdad no tiene ninguna justificación. La verdad es. La verdad es. ¿Y usted está por el camino del bien o por el camino del mal? ¿Se hace de parte de los buenos o se hace de parte de los malos? ¿Cómo va a permitir usted que otro se robe el pan y luego usted comience ese pan robado? ¿Cómo va a permitir usted que esta persona desde un niño comience ya a delinquir? ¿Cómo va a permitir usted que como iglesia, en vez de evangelizar, está llevando por caminos delicados, con una ética que lo que hace es perder ante ellos la autoridad moral? ¿Cómo va a permitir usted que toda su familia evangelizada la vaya a desorganizar o se vaya a desorganizar en el momento, en las circunstancias? Le estamos dando muchas jóvenes de acá, mucha ganancia, mucho poder a los apetitos. ¿A qué le estamos dando mucho poder? A los apetitos, a los placeres. A los placeres. Y después nos vamos a ver crucificados, porque lo que el hombre inventa, lo que el hombre construye, si no lo maneja, si no lo interpreta, si no lo analiza bien, será crucificado por ello mismo. Por ello, estamos crucificados a veces por nuestros placeres. Nuevamente lo repito. ¿Cuánto nos dejamos llevar de la tecnología? Esto es muy bueno, Yo estoy explicándoles y ustedes mirando, porque hay mucha luz. Bueno, de noche se vería más bonito, pero así estamos bien, ¿verdad? Pero la tecnología es muy buena. Pero sabiéndola, pero sabiéndola, y sabiéndola colocar en su momento. Y de acuerdo a las necesidades. Yo cuando ya comencé al videobeam, entonces yo me iba de un lugar a otro, me compré un videobeam, me quemó. Antes eran los videobeam más delicados, como más mejores, valen de pronto más o menos, el otro más delicado, y yo daba las conferencias bien simpáticas con ese videobeam. Sigamos. Necesitamos entonces evangelizar una iglesia buena. Necesitamos meternos en muchos lugares. Por eso vamos donde la iglesia que no necesita. Donde la iglesia que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Otros desafíos culturales. El Papa, después de explicar eso, y le dio mucho énfasis a la parte económica, a la parte del placer, a la parte del abandono, a la parte de las injusticias, de la idolatría. El Papa puede haber respuesto estos desafíos, bueno, y le da otros, y dice, otros desafíos culturales, entre los que se encuentra el relativismo. Todo el relativismo no es que eso es así, y es que las cosas, el relativismo, la persecución religiosa, tanta persecución religiosa, porque se le está diciendo al otro, a nosotros, eso no es lícito, eso no es correcto, eso no es justo. Tanta persecución religiosa, tanta que cogemos una persona y hasta que no la explumemos, hasta que no la desbaratemos, hasta que no acabemos con ella, no la dejamos empezar. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos tenemos derecho a qué? Díganlo más duro. ¿A qué? Eso sí. Y también a levantar. Y también a levantar. Les voy a poner el ejemplo. La mujer adúltera. Si Jesús no hubiese estado ahí, la hubiesen apedreado. Y todos querían apedrear. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Que tire la primera piedra el que esté exento de pecado, y salieron desde los mayores hasta los jóvenes. Mujer, ¿dónde están los que en este momento te acusan? Señor, no hay ninguno, no lo veo. Yo tampoco te acuso. Pero mire, Señor, le dio una lección muy grande. Vete, y de ahora en adelante no peques más. O sea, Jesús reconoció que sí era pecador, pero de ahora en adelante, veamos que
equivocarnos, pero también a levantarnos. Qué bonito cuando uno se cae pero se levanta. Estoy recordando que el Papa recuerda ahí la parábola de la misericordia del hijo que recoge todo, le entregan todo y después pide perdón al Padre y a Dios. He pecado. Reconocer el pecado. A mí me duele tanto cuando a veces nos tiramos tan duro. Nosotros nos tiramos muy duro, demasiado duro. ¿Por qué? Siempre me han preguntado, ¿por qué nos vamos a tirar tan duro? Y hasta no llegar hasta las últimas consecuencias, hasta no derramar esa sangre, esas lágrimas. ¿Por qué nos tiramos tan duro? Miren lo que dice el Papa, tanta persecución religiosa. Una cultura predominante donde lo real cede el lugar a la apariencia. Mamá, papá, allá vende el televisor, allá empeñó esto, allá hizo tanto negocio, tanta cosa, por aparentar. Se va a pasear cantando hambre de la vida. No quiero herir ningún corazón, por la verdad. Se va a pasear y disfrutar por allá, y los hijos deben de estudiar y no pagan por este lado, no pagan por allí. Y vivir de la apariencia. ¿Quién me dice Pepita? ¿Quién me dice Julia? ¿Quién me dice Berta? ¿Quién me dice Marta? Que digan lo que digan. Usted no vive de la apariencia. ¿De acuerdo? No hay que vivir de la apariencia. Sigamos. Una globalización que se impone sin respetar la fisonomía cultural de los pueblos. Globalización. Por ahí metemos a todos. Los globalizamos a todos. Nos ponemos a pensar a todos así, como si fueran este. Y todos van para acá, y todos vienen por acá, y todos van por allá, sin mirar el carácter, la cultura de cada uno. Yo aprendí que donde uno vaya debe respetar, porque cada departamento, cada país, o cada ciudad, o cada persona tiene su propia cultura, tiene su propia cultura. Yo no puedo llegar y decir entonces, ustedes todos se van a ordenar. No. Yo no soy quien para decirles eso. Ni soy quien tampoco para llamar la atención. Dejémosle a Dios que bastante trabajo tiene con cada uno de nosotros. Que comience a hacer nuestro propio juicio. Ustedes verán. No tienen que hablar con mucha delicadeza. Y eso también es evangelizar. Sigamos unos nuevos movimientos religiosos que, por un lado, tienden al fundamentalismo y por el otro a una espiritualidad individualista sin Dios. Muchos movimientos religiosos, muchas iglesias de garaje, muchas cosas que lo que hacen es confundirnos nosotros mismos. Entonces, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Entonces, ¿quién tiene la verdad? Hablando de filosofía, más concretamente, solucionando un problema fenomenológico, ¿cuándo nos vamos a poner entonces de acuerdo? ¿Cuál tiene la verdad? ¿Cuál es el Dios único, trino, el Dios salvador? ¿Cuál es el todopoderoso? Muchas religiosidades. ¿Por qué? Por desencantos, por trabajos que ustedes van recibiendo o van aprendiendo a partir de los clases que trae la Biblia. Segundo, tentaciones de los agentes pastorales. En esto sí voy a leerlos así. Por la sabiduría del Padre Espiritual, el Papa realizaba una profunda interpretación a los agentes evangelizadores sobre sus actitudes más profundas y su fidelidad al Evangelio. Hay que conseguirnos un Padre espiritual, una persona que nos oriente espiritualmente, no nos dice más. No le pongamos más pisados. Un doctor espiritual. Una espiritualidad misionera llena de entusiasmo como respuesta a la caída del fervor, al individualismo de los agentes pastorales
y a una crisis de identidad que surge por el relativismo que mina las propias convicciones. Él va a ayudar a solucionar o a intentar esta situación. El director espiritual también pide la alegría evangelizadora como respuesta a la ascedia egoísta que paraliza. Otra tentación que denuncia el Papa es el pesimismo estéril, al que contrapone la esperanza cristiana. Un pesimismo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Levanto esto, Señor. ¿Cómo voy a evangelizarlo para que después se vaya para allá y lo perdido? Evangelice. Usted verá. Y ya él verá a conciencia. ¿Cómo lo van a evangelizar si llega a la casa con gritos, con atropello? Evangelizo. Algún día, en un momento, en un instante, Jesús toca ese corazón. ¿No es así? Bien. Ante la tentación del alejamiento, de la sospecha, la desconfianza y el temor a ser invadido, el Papa pide a la Iglesia que no nos dejemos robar la comunidad y las relaciones nuevas que genera Jesucristo. No podemos dejarnos arrebatar, robar lo que hemos sembrado, lo que hemos cultivado. Otra firme denuncia del Papa se refiere a la mundanidad espiritual, que es un mal que afecta al cristiano, de modo que no busca la gloria de Dios, sino la gloria propia y los propios intereses, y pide que no nos dejemos robar el Evangelio. Ya lo hemos explicado desde más antes. Vivir la presencia de Dios en el Evangelio y no dejarnos arrebatarlo por tanto nos ha costado edificar o construir, no dejarnos despilfarrar las fases. Finalmente, denuncia la tentación de la guerra entre nosotros. Ya les dije, ¿cómo hacemos la guerra entre nosotros? No nos creemos, no tenemos convicción, nos ha faltado aquellos criterios, etc. Que lleva a las divisiones, calumnias, difamaciones, enfrentamientos al interior de la Iglesia y nos pide vivir el ideal del amor fraterno. ¿Y cuál es el ideal del amor fraterno? La primitiva comunidad. Todos lo tenían en común, todos lo compartían, iban al templo y oraban. No podemos perder ese ideal. El capítulo termina con otros desafíos especiales, en los que se refiere a los laicos, a la mujer en la iglesia, a la pastoral juvenil, a las vocaciones, a la vida consagrada y el sacerdocio, y terminan pidiendo a las comunidades que completen el diagnóstico y que se renueven en la fuerza misionera. Pide que le demos un valor importante a la mujer en la iglesia. Eso ya viene desde el Vaticano. Pide que tengamos en cuenta los profesionales. Pide que tengamos en cuenta la juventud, los jóvenes. Y pide que tengamos en cuenta todos los desafíos que vienen de una u otra parte, que los integremos a la evangelización. Bonita esa exhortación a la evangelización, para que podamos renovar nuestra iglesia siempre. Capítulo 3. El anuncio del Evangelio. El Papa dedica el tercer capítulo a la proclamación explícita de que Jesús es el Señor, que debe primar en toda la actividad evangelizadora. Este anuncio lo realiza todo el pueblo de Dios, primer capítulo de la ley, otorgando un lugar especial a la homilía, a la preparación de la predicación y a la evangelización para profundizar el querigma por la catequesis, la educación, el acompañamiento personal, dando centralidad a la palabra de Dios. Miren, el Papa dice, demos prioridad a las cosas necesarias, como la homilía, la predicación, el evangelio. Y al final dice, demos prioridad a la preparación de cada uno de estos elementos, porque todo esto es evangelización. Démosle prioridad a la catequesis, la que usted recibe y la que usted transmite. Ese es el capítulo 3. El Papa propone la importancia del acompañamiento personal. Acompañamiento personal en los hogares, de los procesos de
y señala la centralidad de la palabra de Dios. Hay que acompañar los procesos. Hay que acompañar los procesos. Hay que acompañar y hay que centrar en ese acompañamiento. Yo soy catequista, yo soy evangelizador, darle un centro a la palabra de Dios. Mire que es muy claro. Dice evangelizar en equipo, la sinergia. Evangelizar en equipo. La familia se evangeliza y todos evangelizamos. Evangelizar todos. Cuarto, la dimensión social de la iglesia. Este capítulo es muy fuerte. Este capítulo lo tengo yo así por encima, pero es muy fuerte este capítulo. Voy a leerse despacio. Capítulo 4, el Papa quiere compartir sus inquietudes acerca de la dimensión social de la evangelizadora, precisamente porque si esta dimensión no está debidamente explicitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. Si no va unido esto con esto, se tiene un riesgo a perderse la parte evangelizadora. Para ello, desarrollará las repercusiones comunitarias y sociales del querido, la inclusión social de los pobres, el bien común y la paz social, y el diálogo social como contribución a la paz. Ya les había dicho antes que el Papa hace un énfasis concreto a los pobres. A los pobres. Y que empezar a aquel que es pobre de corazón, que le da para que reciba y no reciba. Aquel que le da tanto para que reciba y no reciba. Aquel que tiene todos los medios y no lo hace. Y el Papa recuerda el mensaje de predicación: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces el Papa dice: evangelizarlo siempre con mucha alegría. El documento se detiene luego en el diálogo entre la fe. Recuerda el año de la fe, la razón y las ciencias, el diálogo ecuménico, las relaciones con el judaísmo, el diálogo interreligioso, y finaliza con el diálogo social en un contexto de libertad religiosa. Mire, el Papa, digamos en términos muy sencillos, el Papa no pelea con nada. Pues se le sentó al musulmán, se le sentó a 15 personas, a todos se les ha sentado y los ha invitado a dialogar. Ese es el diálogo religioso. El Papa no pelea con nada. Venga, compartamos, pongamos en común lo que hay y compartamos. Miren, el Papa está diciendo que hay que ser como el maestro. Jesús es el maestro, hay que ser como ese maestro. Por eso dice, el maestro entrega la ciencia y esa sabiduría. Echa proyecto de vida al estilo de Jesús de Nazaret. Hay que hacer como el maestro. Entregar la ciencia como sabiduría. Echa proyecto de vida al estilo de Jesús de Nazaret. Se necesita. Así de fácil. En un diálogo ecuménico interreligioso, con libertad, hablando de la libertad de cultos. Y el último capítulo, que es la evangelizadores con espíritu. Es muy profundo también, porque viene la continuación del cuadro. El capítulo final, el Papa se propone hacer algunas reflexiones acerca del espíritu de la nueva evangelización, invocando al Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia evangelizadora, para que venga a renovar, a sacudir, a impulsar a la iglesia en una audaz salida fuera de sí, para evangelizar a todos los pueblos. Este capítulo tiene dos apartados. Por un lado, las motivaciones para un renovado impulso misionero, y por otro, la presentación de María, Madre de la Evangelización. La iglesia se renueva, según el Papa, con el Espíritu Santo. Y evangelizamos, y somos evangelizadores a partir de esa fuerza que trae el Espíritu Santo. Inyectar el Espíritu Santo
en nuestras comunidades, inyectados del Espíritu Santo en nuestra iglesia, inyectados en nosotros mismos. Vamos a ver ya terminando. El Papa presenta a María. No podía faltar la Santísima Virgen María. El Papa presenta a María como el regalo de Jesús a su pueblo. Qué bonitas esas palabras. Como el regalo de Jesús a su pueblo. Y la presenta como estrella de la nueva evangelización. En tanto ella intercede por la nueva etapa evangelizadora. Y es modelo de evangelización a través de un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia, en una dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás. Con el primer tenemos, el Papa presenta a María como el regalo de Jesús a su pueblo. María es el regalo, ella es el regalo para todos los, la Santísima Virgen María. María, entonces, como estrella de la nueva evangelización. María, movida por el Espíritu Santo. Y antes de terminar, ¿sí le gustó? Antes de terminar, tengo una canción de la Madre Glenda. Nosotros somos muy miedosos, ustedes y nosotros a veces, para evangelizar, para hablar. Y no nos debe dar miedo. Es de nada